Hola, soy Rubén Eradio Gil, profesor del Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos de la UNED, y en este vídeo me gustaría explicaros cómo implementar líneas de productos software con el lenguaje Ruby. Vamos allá. En primer lugar, me gustaría introduciros el concepto de línea de productos software y también explicaros en qué consiste su implementación siguiendo un enfoque generativo. De una manera muy conceptual, muy abstracta, se puede decir que la fabricación industrial de cualquier tipo de producto se suele descomponer en dos grandes etapas, una etapa inicial de desarrollo y otra posterior de producción. En la etapa de desarrollo se crea el diseño del producto y se valida dicho diseño utilizando distintos prototipos. Posteriormente, en la fase de producción, se generan de manera masiva, se fabrican de manera masiva unidades de ese producto. En la fase de producción se puede conseguir lo que se conoce como economía de escala. Cuantas más unidades fabricamos, mayor es la economía de escala. La economía de escala se debe a distintos factores. Básicamente se debe a que el coste de producción se distribuye entre las distintas unidades. Entonces, por ejemplo, si hemos necesitado adquirir maquinaria para fabricar las unidades, cuantas más unidades de producto vendamos, antes estaremos amortizando el precio de la maquinaria. Si fabricamos muchísimas unidades, necesitaremos adquirir muchísima materia prima, y entonces cuanto más materia prima tengamos, necesitamos comprar, entonces mayor capacidad de negociación tendremos con los proveedores en general y podremos adquirir la materia prima a unos precios más económicos. Bueno, en la fase de desarrollo se puede conseguir lo que se conoce como economía de alcance. La economía de alcance se consigue cuando, en lugar de desarrollar un solo producto, se desarrollan familias de productos muy similares. En ese caso se consigue que las soluciones a los problemas de diseño que son comunes a todos los productos se puedan reutilizar una y otra vez en cada uno de los productos. En el caso de la fabricación de software sucede que la mayor parte de los costes se concentra en la fase de desarrollo, porque la fase de producción básicamente consiste en copiar el software, copiar los programas en un determinado soporte, que antiguamente pues era un DVD, un CD, etcétera. Pero vamos, hoy día básicamente consiste en descargarnos de la web un programa. Entonces, lógicamente, los costes de realizar esa descarga son despreciables respecto a los costes de desarrollo de los programas. Por tanto, el principio de economía de escala prácticamente no es aplicable a la fabricación de software, pero sí el principio de economía de alcance. La ingeniería de líneas de productos software trata de maximizar la economía de alcance. Sin embargo, no basta con fabricar muchos productos similares a la vez, sino que hay que hacerlo de una manera conjunta, como un todo. Para explicarlo, supongamos que no lo hacemos así, que fabricamos N productos independientemente. Como veremos, en este caso va a haber reutilización, pero esa reutilización digamos que no es buena. Imaginemos que el desarrollador del segundo producto recuerda, por una conversación que ha tenido con el desarrollador del producto 1, recuerda que el desarrollador del producto 1 resolvió un problema muy similar al que él tiene que resolver ahora, y entonces le pide prestado código. Su compañero se lo presta. Entonces al desarrollador del producto 2 le tocará modificar manualmente, primero entender la implementación de su compañero y luego modificarla, adecuarla a su problema particular. Como vemos, se está produciendo una reutilización de software, pero esa reutilización no es sistemática, es una reutilización oportunista. Según van surgiendo los problemas, de una manera informal, se está tratando de reutilizar las soluciones. Me gustaría comentar que la reutilización no se restringe exclusivamente al código, sino que se puede reutilizar cualquier artefacto software, por ejemplo una especificación de requisitos, o también se podría reutilizar juegos de prueba entre los testers, etcétera. En cualquier caso, este tipo de reutilización tiene muchísimos inconvenientes. Uno de ellos, por ejemplo, es el mantenimiento, que puede ser bastante complicado. Imaginemos que el producto 1 tiene un error. Bueno, pues entonces al desarrollador del primer producto le tocará corregir ese error. ¿Qué ocurre? Que ese error tendrá que resolverse, tendrá que volver a corregirse en cada uno de los productos que han copiado el código del producto 1. Entonces aquí tenemos dos tipos de problemas. Por un lado tenemos un problema de inconsistencias potenciales, porque puede haber productos donde el error se haya corregido y otros productos donde no se haya corregido,
ese problema, pero también tenemos otro problema de trabajo repetitivo que no tendría que llevarse a cabo. Es decir, hay que hacer prácticamente las mismas modificaciones en cada uno de los productos una y otra vez. Entonces, para evitar este tipo de problemas y otros muchos que surgen, la ingeniería de líneas de productos software trata de afrontar el desarrollo de todos esos productos como un todo, ¿vale? De una manera colectiva, de una manera global. Entonces, lo primero que se hace es analizar el dominio, analizar cada uno de los productos potenciales, productos de interés, y determinar qué características son comunes a todos los productos y qué características son variables, son distintas, ¿vale? Entonces, posteriormente, lo que vamos a hacer es tratar de implementar de una manera centralizada lo que se llama una línea de productos software, una product platform, una especie de repositorio en el que vamos a hacer una reutilización intensiva de software. Entonces, lo que tenemos es que todos los equipos de desarrollo trabajan contra esta estructura centralizada, contra la línea de productos. Surge un nuevo rol, que sería el ingeniero de aplicaciones, que es quien va a reutilizar esa línea de productos y reutilizándola va a conseguir obtener los productos específicos. ¿Vale? Entonces, de esta manera, ¿qué se consigue? Bueno, pues la reutilización, como veremos, es sistemática, la reutilización es más fácil de llevar a cabo, es decir, el ingeniero de aplicaciones va a tener que trabajar menos, y por otro lado el mantenimiento se simplifica porque cualquier modificación hay que realizarla exclusivamente sobre la estructura central, sobre la línea de productos software. Dependiendo de cómo implementemos la línea de productos, luego las modificaciones serán más o menos automáticas. En el caso extremo, en el que tengamos un modelo generativo en el que los productos se generan de manera automática, pues bueno, cualquier modificación se va a realizar exclusivamente en la línea de productos, en la unidad central, y luego se va a propagar de manera automática a los distintos productos. Bueno, entonces lo siguiente que se plantea es cómo implementar esa línea de productos software, que básicamente está formada por artefactos que están hechos de tal manera que ensamblándolos, que combinándolos, podamos obtener cualquiera de los productos de la familia, ¿no? Los productos en los que estamos interesados. Bueno, pues existen distintas maneras de hacer esto y cada una ofrece una facilidad o una dificultad de reutilización. La manera más rudimentaria sería la librería clásica de software, ¿vale? En este caso estamos reutilizando a nivel de pieza, a nivel de componente. Utilizando un símil de la industria automovilística sería como fabricar un coche reutilizando piezas que nos ofrecen distintos fabricantes. Pues eso, usando un motor, usando ruedas de otro fabricante, una batería, etc. Lo que ocurre en este caso es que tan importante como el disponer de esas piezas es disponer del concepto de coche, porque todos los coches tienen una arquitectura similar, todos los coches tienen puertas, todos tienen ruedas, todos tienen un motor, un volante, etcétera, y todos esos elementos además están dispuestos en el coche de una manera muy concreta y se interrelacionan unos con otros también de una manera muy concreta, ¿vale? Entonces, en el caso del software, también nos interesa tener de alguna manera especificada formalmente esa idea de esqueleto de programa. Entonces, esto es lo que se conoce como framework, como marco de trabajo. Un framework orientado a objetos básicamente es un conjunto de clases que están interrelacionadas. Entonces, la reutilización del framework consiste en crear nuevas clases e inyectarlas y pincharlas, colocarlas dentro del framework. Entonces, un framework supone un avance en cuanto a facilidad, en cuanto a economía de reutilización, porque hay que escribir menos código para conseguir alcanzar un producto final, ¿vale? Pero aún así exige que el ingeniero de aplicaciones tenga que conocer detalles de implementación del framework, ¿vale? Va a tener que crear nuevas clases y saber esas clases dónde colocarlas, de qué otras clases tienen que extender o qué interfaces tienen que implementar, etcétera. Entonces, se puede ir más allá en simplificar la reutilización del software utilizando en lugar de un framework un modelo generativo. En este caso, lo que se le ofrece al ingeniero de aplicaciones es un lenguaje específico de dominio, un DSL, un Domain Specific Language. Ese lenguaje específico, digamos que sirve para concretar aquellos valores que distinguen un producto del resto. Y para hacerlo de una manera muy abstracta, independiente de cualquier detalle de implementación, ¿vale? El lenguaje específico de dominio
permite que el ingeniero de aplicaciones especifique, digamos, los productos, especifique esos detalles particulares de cada producto, utilizando la propia terminología del dominio, ¿vale? Y como he comentado anteriormente, obviando cualquier detalle de implementación. En este caso, la línea de productos vendría a ser un compilador o un intérprete que es capaz de procesar una especificación abstracta del DSL y producir a partir de ella una implementación concreta que satisface esa especificación abstracta. Entonces voy a mostrar un ejemplo muy sencillo para ilustrar todo esto que hemos comentado y posteriormente resolveremos este ejemplo en un segundo vídeo. Vamos allá. Imaginemos que un cliente nos ha encargado que realicemos un pequeño programa en Java capaz de leer ficheros de datos de personas, ¿vale? El fichero de datos es un fichero de texto, un fichero CSV, en el que cada fila representa los datos de una persona y luego cada una de esas filas está compuesta de distintos campos que se separan por comas, ¿vale? La primera fila sería una persona que se llama Pedro y tiene 30 años, la segunda fila una persona que se llama Juan Antonio y tiene 35, la tercera fila Carmen y 29 años, y así sucesivamente. El programa que tenemos que hacer básicamente es, como vemos en pantalla, son dos clases, una clase capaz de almacenar en memoria la información de cada fila, ¿vale? Va a ser la clase persona. Entonces esa clase tiene que tener dos atributos, un atributo nombre y un atributo edad, y luego habrá otra clase que sería la clase lector de personas, que básicamente va a abrir el fichero de texto y va a ir procesando línea a línea y creando objetos de la clase persona y almacenándolos todos en un vector, ¿vale? En una estructura interna de memoria. Imaginemos que posteriormente nos encargan un segundo lector de datos, pero en este caso no son de datos de personas, sino de datos de libros. Y en un futuro podría encargarnos otro lector de otro tipo de datos. Entonces, en este caso la funcionalidad es muy parecida. Lo único que está cambiando básicamente es el formato del fichero CSV, del fichero de datos. En este caso, cada línea contiene información referente a un libro, y en particular sería el nombre del autor del libro, el título del libro y el precio, por ejemplo, en euros del libro, ¿vale? El primer libro, por ejemplo, estaría escrito por Gabriel García Márquez, su título sería 100 años de soledad y costaría 23 euros. El segundo libro sería escrito por Mario Vargas Llosa, se titularía La ciudad y los perros y costaría 18 euros. Entonces, en este caso, como necesitamos almacenar en memoria el contenido de cada una de esas líneas y los campos son distintos, en este caso necesitaremos una clase distinta, será la clase libro, y esa clase contendrá 3 atributos en vez de 2 atributos. Bueno, imaginemos que en lugar de abordar el problema desde un enfoque de línea de productos software, de un enfoque colectivo, lo hacemos de una manera independiente, ¿no? De una manera oportunista. O sea, según van surgiendo los problemas, bueno, pues tratamos de resolverlo como buenamente podemos y tratamos de, en la medida de lo posible, reutilizar el artefacto software que podamos reutilizar en cada momento. Entonces, supongamos que hay un equipo de desarrollo que empieza a desarrollar el lector de personas y que luego posteriormente otro equipo de desarrollo pues empieza a fabricar el lector de libros. Entonces, bueno, la implementación Java del primer problema es trivial, la vemos en pantalla. No sé si se termina de ver bien, en cualquier caso el código de toda la presentación va a estar disponible en repositorio, luego os daré el enlace. En cualquier caso, vemos que hay una clase que se llama persona. Esa clase almacena, como he comentado antes, 2 atributos, el nombre y la edad, de tipo string, de tipo entero, y la clase lector de personas contiene un método que se llama leer fichero, que básicamente eso, abre el fichero y va leyendo línea a línea, y luego lo que hace es procesar cada una de las líneas llamando a otro método que se llama procesar línea. Ese método coge cada línea, la parte según el delimitador, que en este caso es una coma, y bueno, extrae la información, crea un objeto de tipo persona y lo va añadiendo a un vector que se llama datos. Entonces, a continuación, el segundo equipo de desarrollo se enfrenta al desafío de implementar el lector de libros. Entonces, efectivamente, el lector de libros tiene una funcionalidad muy similar, con lo cual pues parece lógico que se reutilice el código del lector de personas. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, en amarillo
está aquel código que difiere entre una solución y la otra, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué deficiencias tiene esta forma de reutilización? Bueno, anteriormente hablábamos de la dificultad del mantenimiento. Efectivamente, si hay que hacer cualquier corrección o cualquier modificación en el código de cualquiera de los lectores, esa misma modificación habrá que realizarla en cada uno de ellos. Pero bueno, además existen otro tipo de inconvenientes. Y bueno, básicamente aquí he puesto dos, que son que para reutilizar es necesario entender la implementación y que hay que escribir más de lo necesario. Veamos lo que quiero decir. Sí, la persona que ha reescrito lector libros, lógicamente ha tenido que tocar en distintos sitios y tiene que saber exactamente dónde tiene que tocar. Entonces, para ello, tiene que entender perfectamente cómo funciona el lector personas, ¿vale? El código que reutiliza tiene que entenderlo perfectamente y saber exactamente dónde tiene que tocar. La otra cuestión hablaba de que hay que escribir demasiado. O sea, no solo es difícil, sino que además tiene que hacer mucho trabajo, que el ingeniero de aplicaciones tiene que hacer mucho trabajo, que en muchas ocasiones es un trabajo repetitivo, un trabajo redundante. Si nos fijamos aquí, la palabra libro está escrita un montón de veces, es el nombre de una clase, ponemos lector libros, array list libros, otra vez array list libro, libro, aparece muchísimas veces. Parece que no tiene mucho sentido que alguien tenga que escribir libro tantas veces. Y en cualquier caso estamos digamos, exigiéndole al ingeniero de aplicaciones por la escritura de un código que no es un código que sirve exclusivamente para diferenciar un producto de otro, sino que es un código ya de referente a cómo se está implementando ese producto. Entonces, la idea es que de alguna manera esto nos tiene que hacer sospechar de que estamos haciéndole perder el tiempo al ingeniero de aplicaciones. Entonces, lo que vamos a tratar de facilitarle es eso, un lenguaje específico de dominio en el que el ingeniero de aplicaciones escriba exclusivamente aquello que es imprescindible conocer para producir una implementación concreta, una implementación de un producto distinto. Entonces, lo que vamos a tratar es de automatizar al máximo la generación de ese código. Lo que estamos haciendo básicamente es analizar qué cosas son comunes y qué cosas son variables en esa familia de productos que serían la familia de los lectores de datos. Entonces, aquellas cosas que son variables las vamos a modelar con lo que se conoce como un modelo de variabilidad. Existen muchas notaciones de modelos de variabilidad, dependiendo de si estamos abordando un problema de configuración o cualquier otro tipo de problema. En este caso, lo que queremos es definir un DSL, con lo cual el modelo de variabilidad lo vamos a escribir utilizando un metamodelo. También podríamos utilizar una gramática BNF o cualquier notación de este tipo. Bueno, entonces el metamodelo básicamente lo que viene a decir es, lo que diferencia un producto de otro es el tipo de dato que estamos leyendo en cada línea, que el nombre de la clase de dato que estamos leyendo en cada línea. Y luego esa clase, a su vez, tiene un montón de campos, tiene asociados una cantidad variable de campos, donde cada campo tiene asociado un nombre y un tipo. ¿Vale? Entonces, una instancia específica de ese modelo de variabilidad que produce el lector de personas, pues sería el que vemos en pantalla. Ahí especificaríamos exclusivamente, vamos a leer un fichero que tiene personas, donde las personas tienen dos campos, un campo nombre y un campo edad, donde el nombre es de tipo string y la edad es de tipo int, de tipo entero. Si queremos especificar otro producto, el lector de libros, diríamos, oye, lo que vamos a leer son datos de clase libro, que están compuestos por tres campos, y esos campos son autor, título y precio, que serían de tipo string y entero, ¿vale? Entonces, si os fijáis, esa especificación obvia cualquier detalle de implementación. En ese sentido es abstracta, ¿vale? Es abstracta de cualquier detalle de implementación. Entonces, aquí acabo esta primera presentación, este primer vídeo, y nada, os espero en el siguiente vídeo en el que os voy a explicar cómo implementar esto, cómo automatizar la generación de productos de una familia de productos, ¿vale? Muy bien.